¿Qué tal, muchachos? Nuevamente vamos a terminar de ver aquí algunos ejercicios referentes a lo que es la ley de seno y ley del coseno. Ya en los dos tutoriales anteriores ya explicamos en qué consiste cada uno de ellos. Entonces ahorita voy a poner un ejercicio en el que vamos a identificar qué vamos a utilizar, si la ley del seno o la del coseno. Todo esto ya con las características que explicamos, en las que podemos identificar cuál de los dos métodos vamos a utilizar. Bien, entonces el ejercicio que vamos a hacer será el siguiente. Bien, este es el ejercicio que vamos a realizar. Observemos qué es lo que nos está mostrando aquí la figura. Para empezar, recordemos que en la ley del seno y la ley del coseno únicamente la vamos a trabajar en aquellos triángulos que sean oblicuángulos, es decir, aquel que no tenga un ángulo recto. El que tenga un ángulo recto vamos a utilizar teorema de Pitágoras a las funciones trigonométricas. Entonces, dada la figura, tenemos que analizar qué datos nos están dando. Recordemos que va a ser muy importante colocar las literales que va a tener nuestra figura para poder nosotros facilitarnos y el poder aplicar cada una de las fórmulas que ya hemos visto previamente, en las que únicamente ya tener las literales colocadas en mi triángulo va a ser mucho más fácil ver por qué método lo vamos a utilizar y únicamente sustituir en las fórmulas. Algo muy importante que tenemos que hacer es colocarle letras a mi figura. Recordemos que las letras mayúsculas nos van a representar los ángulos. Estas ya habíamos dicho que pueden ser en cualquier orden, es decir, que yo puedo poner aquí la A, aquí la B, aquí la C. Esto no importa en el orden que yo las coloque. Lo que sí es muy importante, que una vez que ya coloqué estas literales, que es la que me representan mis ángulos, en letras mayúsculas, ahora lo que ya no puedo variar es la letra minúscula, es decir, la que va a ser opuesta al ángulo en el que estoy colocado en cada una de mis literales, representando cada uno de los ángulos. Si yo ya representé aquí es la A mayúscula, que me va a representar este ángulo, siempre el opuesto a este ángulo, el lado opuesto va a ser la letra minúscula en esta misma que puse. Si aquí puse A mayúscula, aquí va A minúscula. Entonces, esto nos va a representar el lado, la minúscula, y el A, el ángulo. Entonces, ¿cuál es el lado contrario a B? De acuerdo al ángulo, el lado contrario es este, por lo tanto, esto es B. El opuesto a C es esta. Bien. Eso es lo principal que tenemos que hacer en mi figura. Una vez que yo ya tengo esto colocado en mi figura, vamos a analizar qué datos nos están dando para ver qué método vamos a utilizar, si la ley del seno o la ley del coseno. Recordemos, de acuerdo a lo que habíamos visto, que por ejemplo en la ley del coseno se tienen que cumplir dos características principales para poder saber si voy a utilizar la ley del coseno. ¿Cuáles eran ellas? Bien, una de ellas es que tenía yo que tener un lado, un ángulo y un lado. Siempre en este tipo de figuras me va a dar como dato 3 de los datos que contempla mi triángulo. Es decir, puede tener dos ángulos y un lado, o bien dos lados y un ángulo, cualquiera que sea ellos, pero siempre mínimo debo de tener 3 datos. Entonces, ahora, la ley de coseno me dice que para que yo pueda aplicarla se necesitan cumplir dos condiciones. Una de ellas es que debo de tener un lado, un ángulo y otro lado. Si vemos aquí, tengo un lado,
otro lado y un ángulo. Aparentemente ahí se cumple. Sin embargo, recordemos que para que se cumpla esta función, el ángulo que se debe de formar, o el que debemos de tener en mi figura para que se cumpla la ley de coseno, debe de quedar entre los dos lados. Es decir, si yo aquí tengo este lado, tendría yo que tener este otro lado para que el ángulo que se forma entre estos dos sea el que me permite identificar que va a ser por ley de coseno. Si observamos aquí, tenemos este lado y este lado. Para que se cumpliera la ley del coseno, son estas dos líneas. El ángulo que se forma entre estas dos líneas es este de aquí, y este es el que tendría yo que tener para que se cumpla esta condición que es para la ley del coseno. Esta no se cumple. ¿Cuál es la otra? En la ley del coseno me dice que debo de conocer los tres lados de la figura, aunque yo no tenga ningún ángulo interior, pero necesitaría yo conocer los tres lados. Aquí vemos ya de entrada que tengo un ángulo, por lo tanto ya no se cumple esta. Ahora, si quiero verificar más, nada más tengo dos lados, tendría yo que tener los tres. Pero recordemos que de inicio solo me voy a tener tres datos de lo que es mi triángulo. Entonces, por lo tanto, esta tampoco queda, queda descartada, tampoco se cumple para la ley del coseno. Ahora, ¿qué nos dice la ley del seno? La ley del seno me dice que debo de tener siempre como regla un par que sea opuesto. ¿A qué se refiere esto? Que debo de tener un ángulo y el lado opuesto siempre para que se cumpla. Y puedo tener cualquier otro dato, ya sea un lado o algún otro de mis ángulos. En este caso, se cumple esa condición. Yo tengo que tener al menos una pareja en el que sea opuesto uno del otro. Es decir, que este ángulo, si yo lo tengo, forzosamente debo de tener el opuesto. Aquí se cumple esta condición y me da otro dato que es el lado B. Podría ser el lado C o podría ser el ángulo B o el ángulo C. Entonces, bajo esta condición se cumple la ley del seno. Por lo tanto, esa es la que voy a aplicar para poder resolver mi ejercicio. Entonces, eso es lo que tienen que tener muy claro para identificar cuándo utilizar la ley del seno y cuándo la del coseno. Una vez que ya identificamos entonces que esto es la ley se va a resolver con la ley del seno, recordemos las fórmulas. Para los lados, entonces tenemos que la fórmula me dice que es el lado A entre el ángulo A, que es seno de A, igual a B, seno de B, igual a C, seno de C. Entonces, aquí yo puedo empezar a identificar alguno de mis ángulos o el lado faltante. Es indistinto como lo pueda hacer. Vamos a empezar por algún ángulo. Vamos a empezar por el B. Si recuerdan en el tutorial, de esta forma lo habíamos puesto para poner los lados, y si yo quería buscar algún ángulo, yo lo invertía. Finalmente esto es indistinto si lo hacen o no, aplica de la misma forma. Sin embargo, bueno, para el despeje y de la forma en la que se explicó, esta podríamos utilizarla para sacar los ángulos y esta para los lados, que es lo mismo, les repito, únicamente se invierte. Si yo no utilizo esto, con esto bien podría ya utilizarlo también para poder obtenerlo. Entonces ahorita voy a obtener el ángulo B. Recordemos que para la ley del seno tengo estas tres opciones. Sin embargo, para aplicarme la fórmula y resolver mi ejercicio, únicamente voy a emplear dos de ellas. Nunca voy a emplear las tres al mismo tiempo. Entonces, primero identifico cuál es la pareja que tengo completa. ¿A qué me refiero con eso? Que tenga el ángulo y el lado opuesto. Entonces, aquí observamos, y la que tengo, la pareja completa, es la correspondiente al lado A y el ángulo A. Por lo tanto, esta seguro ya la voy a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que voy a buscar ahorita? Bueno,
Ya dijimos que podíamos buscar el lado C o cualquier ángulo. Voy a empezar por buscar el ángulo B. Entonces, ¿qué es lo que necesito aquí? Necesito por lo menos que uno de los dos datos que tenga en la siguiente fórmula, tengo que conocerlo, es decir, ya sea el lado B o el ángulo B. El ángulo B es el que vamos a obtener, no lo conozco, que es este de aquí, pero sí conozco el lado. Por lo tanto, esta es la otra que voy a utilizar. Observen cómo de C hasta el momento no tengo nada, no tengo ni el ángulo ni el lado. Por lo tanto, esta de momento queda descartada, esta no la voy a usar. Ya que identifiqué cuáles voy a usar, nada más sustituyo datos. Entonces, recordemos que seno de A es el ángulo. Si voy a manejar la ley del seno, siempre va a ser el seno. Yo no puedo poner aquí coseno o alguna otra cosa. Entonces, la ley del seno, siempre voy a utilizar la función seno. Entonces, sustituimos datos, que es seno. ¿Cuánto vale el ángulo A? 115. Mi lado A vale 16. Igual, seno de B es el que voy a identificar, no lo conozco. Y el lado B, que vale 10 metros. Bien. Entonces, yo ya tengo sustituido los datos que me da el ejercicio en mis fórmulas. Pues nada más corresponde ahorita hacer el despeje. Seno de B es igual, recordemos que esto es en forma cruzada, este por este y este pues pasa al otro lado, ¿no? Perdón, aquí este pasa al otro lado. Entonces esto se quedaría 10 por seno de 115 y el 16 no se mueve, queda en el mismo lugar. Entonces únicamente ya hacemos la operación en la calculadora, en donde me dice que el seno de B es igual a 10 por seno de 115, que es igual a 9.06 entre 16. Esto me da, acuérdense que habíamos comentado que de preferencia vamos a utilizar 3 dígitos después del punto para tener un resultado un poquito más exacto y estandarizar todos y tratar de que nos dé el mismo resultado. 9.063 ahora entre 16 me da 0.566. Ahora, ahí no termina. ¿Qué es lo que quiero obtener? El ángulo de B. Entonces, la inversa de esto, si yo lo que quiero buscar es B, acuérdense que ya habíamos dicho que se le denominaba seno a la menos 1 o el ar coseno del resultado que estoy obteniendo aquí. Vamos a llamarle como viene en la calculadora, que es seno a la menos 1 de 0.566. En mi calculadora entonces yo únicamente pongo la inversa del seno, que ya expliqué también que en las calculadoras, depende de la que ustedes estén manejando, puede venir como CHIF o INB, que es la inversa. Entonces localizamos la función del seno, ponemos en mi caso, mi calculadora dice CHIF, seno, y me aparece en mi calculadora de la siguiente manera: seno a la menos 1, y ya nada más pongo el dato que obtuvimos aquí arriba de 0.566, y esto es igual a 34.47. ¿Esto qué es? El ángulo B. Entonces ya obtuvimos aquí el ángulo B, que vale 34.47 grados. Ahora, ¿qué me falta obtener? El otro ángulo y el otro lado. Yo podría obtener el otro ángulo aplicando lo mismo para esto con las fórmulas y ahora con el C, pero ¿de qué otra forma lo podemos utilizar? Si yo sé que la suma de mi triángulo, de cualquier triángulo, es igual a 180 grados, pues nada más le resto los otros dos que tengo, 180 menos 115 menos el que acabo de obtener, que es 34.47. Hacemos la operación, 180 menos 115 menos 34.47, esto es igual a 30.53, y de esta forma estoy obteniendo el ángulo que me hace falta. Por lo tanto, el ángulo C
valdrá 30.53 grados. ¿Qué me hace falta ahora? Bien, pues entonces ahora lo que tengo que conocer es el lado C. Vamos a poner aquí una línea para separar esto. Ahora me falta identificar el lado C. Bien, entonces vamos a las fórmulas. Aquí acuérdense que estas son las mismas, solamente las invertí para poner el ángulo arriba y tratar de identificarlo de esta forma. Entonces ahora voy a obtener el lado C. Aquí se recomienda, aunque ya conozco del lado B el lado y el ángulo que acabo de obtener, siempre es recomendable utilizar los datos de origen. ¿A qué me refiero? Ya lo habíamos explicado, pero nuevamente, al dato que tengo desde un inicio en mi ejercicio, la pareja que ya tengo completa. ¿Cuál era esa pareja? La de A. Entonces vuelvo a utilizar esta función, aunque yo ya aquí se cumple que es la de B, yo este dato lo obtuve, pero si llego a estar mal en algo, pues entonces también lo voy a tener mal. Entonces por eso siempre es recomendable utilizar la que me dan desde un inicio del ejercicio, que es esta. Ahora, ¿qué es lo que voy a obtener? El lado C. Entonces esta es la fórmula que voy a utilizar. Esta pues ya no, porque ya no la necesito de momento. Entonces únicamente sustituyo sobre estas fórmulas. El lado A me dice que vale 16. El seno de A sustituyo seno de 115. Esto es igual. C es lo que voy a buscar. No lo conozco, pero sí conozco ya su ángulo, que es el que tuvimos aquí, que es el seno de 30.53. Ahora nada más despejamos. C, acuérdense que es de forma cruzada. C es igual a 16. Estos acuérdense que va de forma cruzada, que va a multiplicar al seno de 30.53. Y este no se mueve, este queda igual, seno de 115 grados. Sustituimos ahora entonces y hacemos la operación. 16 por seno de 30.53 me da 8.127 entre seno de 115, que es igual a 0.906. Y esto me da como resultado 8.127 entre 0.906 es igual a 8.97. Y con esto obtenemos el lado que nos hacía falta. Y con esto concluimos ya nuestro ejercicio. Ya tenemos lado A, lado B, lado C. Ya conozco el ángulo A, obtuvimos el B y el C. Y con eso tenemos ya todos los datos de mi ejercicio. Y así, de esta manera tan sencilla, es como vamos a poder resolver cada uno de los ejercicios que se presenten. Aquí tendrán que tener muy en cuenta entonces, primeramente, identificar qué método vamos a utilizar, si ley de seno o ley de coseno. Ya explicamos entonces cuál es el proceso y cuáles son las condiciones para que se pueda identificar qué método utilizar. Prácticamente con esto concluimos el tema de ley de senos y ley de cosenos. Entonces ya nada más dependerá de ustedes el que generen sus apuntes, que esto que estamos viendo aquí lo pasen a su cuaderno y lo repasen. Si llegan a tener alguna duda, tienen la opción de poder ya observar nuevamente el video, de adelantar, de atrasar, de ponerle pausa, y todo el proceso en el que ustedes tengan duda, paso a paso, con calma, irlo viendo. Si aún así tuvieran alguna duda, bueno, pues ya ustedes entonces me contactan, ya sea principalmente por el grupo de WhatsApp, y ya veo la forma en la que les puedo explicar. Pero prácticamente con esto ya tienen los elementos suficientes para poder ustedes estar en condiciones de poder resolver ejercicios de teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas y ahora ley de seno y ley del coseno. Entonces,
no dejen de pasar a sus apuntes, de generarlos y de darle un repaso a todo. Entonces, cualquier duda, de todas maneras, no dejen de avisarme y no dejen todo a la mera hora como siempre. Entonces, muchachos, con esto concluimos este tema y cualquier cosa, estamos en contacto. Nos vemos, denle like, se suscriben ahí al canal y cuídense mucho.